A ver, para. Vamos. Ahí está. ¿Cómo va? Hola. Ay, ¿todo bien? Sí, Ahí a ver, estamos. listo. ¿Me ves y escuchas bien? Ah, Sí. ¿Vos a mí? sí, sí, ya súper bien. Perfecto. ¿Cómo andás? ¿Qué tal el día de hoy? Muy bien, ¿y tú? Todo bien, por suerte. Todo bien acá. Terminando ya con los pacientes, así que ahora más tranquila. Qué bueno, ya. Listo. Fer, ¿querés presentarte así? Compartimos las comunidades y te conocen a vos y tu comunidad me conoce a mí. Sí, me parece bien. ¿Quieres empezar? Bueno, mi nombre es Noelia, soy sex coach, me focalizo y me especializo todo lo que sería en relaciones sexuales de pareja y los problemitas que van teniendo. Viste que a lo largo de los años como que la llamita se empieza a apagar, empieza a mermar un poquito, empieza a haber un poco de roces a nivel emocional, de convivencia, y bueno, eso termina como afectando la sexualidad en la pareja, empieza a haber roces, desencuentros, problemas de la comunicación, entonces, bueno, trabajamos un poco todos esos problemas que van surgiendo y, y cómo avivar un poquito la llama, la seducción, viste, como la comunicación, ir chequeando de que la pareja esté bien, que la pareja tenga una buena comunicación. Muchas veces creemos de que está todo bien y tal vez del otro lado no está del todo bien, entonces como ir viendo qué es lo que le pasa a tu pareja para fortalecer el vínculo. Y por el otro lado, hay muchos solteros o solteras que les gustaría estar en pareja o aprender técnicas de seducción, de sensualidad, sentirse más seguros con sí mismos, con su cuerpo, con su propia seguridad sobre su personalidad, sobre su vida. Entonces, ya sea para que quieran solamente un ligue de una noche o un touch, ¿viste? Algo más esporádico, o hay gente que les gustaría estar más en pareja, como poder construir. Acá en Argentina hace mucho frío, entonces ideal para hacer cucharita los fines de semana. Y bueno, nada, hay gente que le gustaría estar en pareja y poder compartir, así que también me especializo en eso, en Ay, esa sexualidad. qué padre. Sí, yo soy sexóloga educativa y clínica, que básicamente la parte clínica igual me la paso en consultas, o sea, en consultas la mitad de mi semana. Y yo atiendo personas adultas y parejas también. En este caso,
lo que más recibo en consulta son dificultades o disfunciones sexuales en pareja. Sí. Y actualmente soy vocera de una marca de juguetería erótica que se llama Lelo. Y también colaboro con otra marca que se llama Cum Laude, que es una marca española de productos para el autocuidado vulvar y vaginal. Y bueno, entre otras cosas, aquí en Ciudad de México hay una asociación que se llama Red de Sexólogos MX, que es una red que busca visibilizar la labor de sexólogas, sexólogos y sexólogues en México y el mundo, como para que la gente sepa lo que sí hacemos, que es diferente a lo que luego se imaginan que hacemos. Entonces yo soy una de las fundadoras de esa asociación y que fuimos la asociación que propuso el Día del Sexólogo, el Día Internacional. Entonces, bueno, a eso prácticamente me dedico. Doy consultas online y una vez a la semana doy consultas presenciales aquí en Estado de México, en Interlomas. Y básicamente esa es como que mi chamba diaria. Luego me preguntan si trabajo con niños y adolescentes. La verdad es que no. Me encantan los niños y las adolescencias, pero fuera del consultorio. A mí me pasa un poco eso. Como mi especialidad también es adultos, y hay veces que me llegan los papás o mamás con hijos adolescentes o chiquitos, ¿viste? Cuando arrancan el jardín y empiezan como, bueno, qué cosas sí, qué cosas no. En el jardín es como delicado el tema. O la adolescencia, empiezan con los ataques, ¿viste? De identificación. Con su sexualidad o con las incertidumbres que tiene un clásico adolescente. Entonces también me vienen a veces con ese tipo de consultas y puedo orientar, pero no es mi especialidad. Sí, claro. Sí, sí, de igual. O sea, no me encanta, me imagino que a ti tampoco, ¿sí? No, a mí me gusta más lo mío, a lo que yo me dedico, que es la sexualidad para adultos, mayores de 19 años, ¿sí? De 20 para hasta los 60 años, más de eso ya no, porque también la sexualidad en la vejez cambia bastante. Claro. Cambia mucho. El tema de las hormonas cambia un montón. Sí, totalmente. Pues muy bien. Pues no sé si quieres que nos arranquemos con las preguntas o... Dale, si alguien tiene alguna pregunta, la puede dejar ahí puesta. Todavía no hay preguntas. Bueno, dale, te voy leyendo las preguntitas que me fueron dejando. Sí, Y la primera... o digo, si no quieren dejar las preguntas aquí al público, porque a veces aquí todo se ve, hay un signo de interrogación al lado derecho, pueden picarle ahí y su pregunta llega secreta. Entonces, si alguien como que no le da confianza dejarlo abiertamente, puede picarle ahí y mandarla y solo nosotras la vemos. Genial, genial. Bueno, arranco. Mi pareja tiene mucha ansiedad al tener relaciones y tiene miedo de que quedemos embarazados, aunque estamos protegidos, es decir, que se protegen durante la relación sexual, pero aún así tienen miedo de un embarazo. Ok, ¿quieres que contestemos las dos? Vale. O... ¿Querés arrancar y yo voy mechando? Va. Bueno, a todo esto, el tema de hoy es en general deseo sexual y autoerotismo, pero estamos contestando otras preguntas, aprovechando el espacio. Y esto que sucede, a ver, respecto a que haya miedo de embarazar a la otra persona y ¿qué era? ¿Tiene miedo de embarazar y qué más? Perdón. Que se cuidan, pero aún así tienen miedo del embarazo. Esto es súper común, o sea, me parece que al menos no sé cómo funciona allá, pero imagino que es similar. Aquí en la Ciudad de México, como traemos esta educación culpígena, bueno, en todo México, perdón, culpígena, y de que más que hablarnos de sexualidad y de placer, nos hablan de que no debemos de comernos la torta antes del recreo o porque podemos tener un embarazo no planeado. Creo que tiene que ver más desde este lugar, este miedo de todas las creencias que traemos, de lo que nos han enseñado que tendría que ser la sexualidad, que nada más le enfocan a fines reproductivos. Y entonces, ¿qué pasa? Que llegamos al encuentro erótico, pero llegamos con todos estos pensamientos que nos pueden generar ansiedad y a la hora de la hora dejamos de disfrutar. Entonces aquí más bien es cuestionar
de quién es ese pensamiento, de dónde viene, dónde lo aprendí y darte cuenta que es muy seguro que esa creencia que traes o ese miedo ni siquiera te pertenece, que estás como que viviendo la sexualidad a través de las experiencias o creencias ajenas y quizá eso te haga sentir un poco de ligereza a la hora de tener encuentros eróticos, porque los encuentros eróticos son para sentir placer. Y si tú usas algún método de antifecundación, qué maravilla, ya estás como cuidando esa parte de prevenir un embarazo no planeado. Entonces, si no estás a gusto a lo mejor con ese método, puedes consultar a tu gine de cabecera o a tu médico de cabecera para que te oriente respecto a qué te conviene más. Que a mí, bueno, mi favorito es el condón, me Para mí parece que también. ese es como esencial en la vida, pero bueno, cada quien puede elegir qué le conviene más, también dependiendo de sus acuerdos de salud en pareja. Coincido en lo que decís. Sí, coincido totalmente. Hay todo un temita con la culpa y el sexo, ¿sí? Eh, a mí me gusta un poco como esto que vos, como el foco que vos estás detallando este problema, porque me da la sensación que porque estamos en el año 2023, el mundo tiene la cabeza muy open y no es tan así, y de hecho no es así, ¿sí? Creemos que tenemos la cabeza open, pero no tenemos la cabeza open, porque por algo hay tanta discriminación, por algo se juzga tanto al otro, por algo hay tantas cirugías estéticas, por algo hay tanta culpa con el cuerpo, ¿sí? ¿Y a qué voy con esto? Como que socialmente en el mundo está esta cosa como de generar la culpa, ya sea por tus elecciones sexuales o por tener relaciones. Hay gente que es muy católica y le genera culpa tener relaciones por no, por, bueno, por sus creencias religiosas, o hay gente que siente culpa de tener relaciones por el cuerpo que tiene que le generan inseguridades, por eso lo asocio con las cirugías. Hay gente que tiene culpa por mandatos de su propia familia, hay familias que son más conservadoras. Entonces, ¿cómo estas cosas van condicionando la sexualidad propia? Que es para reflexionar. Digo, cada caso es particular. Y es muy interesante tu foco porque vos cuando recién hablabas, comentabas esto, ¿no? Como el tema de la culpa y la sexualidad. Y relacionando todo esto un poco con la pregunta que dejaron, es también qué información tienen sobre la educación sexual y los métodos anticonceptivos. Porque si hay inseguridad sobre el método anticonceptivo o el miedo a quedar embarazados, es porque tal vez hay inseguridad sobre los métodos anticonceptivos que están utilizando, que acá ellos no especifican. O sea, yo no sé si están usando DIU, condón o lo que fuese. Entonces, me parece que siempre el miedo es generado por la falta de educación. Me parece que está bueno poder educarse para ir soltando un poco los miedos. Y si eso está relacionado con la culpa, como vos mencionabas, ir tomando nuevas formas de ver la sexualidad y poder disfrutarla. Sí, totalmente. Digo, si te cuidas, no vas a quedar, es muy poco probable. El preservativo tiene un alto porcentaje método anticonceptivo. Digo, es muy raro que quedes embarazada o embarazado o que tengas miedo a eso, sino que los porcentajes son muy altos. Y si a eso le sumás el espermicida, es muy difícil que queden embarazados. Claro, sí, o sea, pero es difícil, por supuesto, siempre y cuando se coloquen bien el condón, porque también justo como hablabas de la educación de la sexualidad, yo no recuerdo que en mi escuela nos enseñaran a poner el condón y cuando nos lo enseñaban, se lo enseñaban a quienes tenían pene y a nosotras, o sea, como que no nos tomaban en cuenta porque como no éramos las del pene, como por qué tendríamos que saber colocar el condón cuando es un hecho que todas las personas necesitamos saber colocarlo para saber que está correcto, para tener paz en la vida y en el corazón de que lo colocamos bien y justo también para disfrutar, para no andar con el pendiente. Sí, sabes que acá en Argentina también es un poco así. Yo me acuerdo que en la primaria
cuando yo estaba cursando, como que daba mucho pudor, y a las maestras les daba mucho pudor, ¿no? Esta cosa como tabú o de la culpa o de la vergüenza cuando, es decir, de que nacimos, tenemos genitales hasta que morimos, y eso es sexualidad. Todos tenemos hormonas sexuales, y tengas la conducta sexual que tengas, sos una persona sexual desde que naces hasta que morís. Y el tabú que hay socialmente sobre la sexualidad. Yo me acuerdo que a las nenas me enseñaban a usar la toallita, ¿viste? Como, bueno, la toallita se pone así, viene con alitas, qué sé yo. Yo me acuerdo que nos moríamos de la vergüenza, es decir, mirá el tabú que hay. Y a los varones nos hacían salir a las nenas del aula para enseñar a los varones a usar preservativo. Justamente, cuando tendríamos que estar todas las personas en el aula, porque es información que todas las personas necesitamos conocer. Totalmente. Y hay cosas que son fundamentales. El otro día estaba haciendo una encuesta, ¿viste? Me gusta hacer encuestas para ver mi público, la gente que me sigue, a ver cuánta educación sexual tiene. Y la importancia también, por ejemplo, es ver la fecha del vencimiento del preservativo, que a veces que eso no se da, no lo tienen muy en cuenta. Y es re importante, porque podés tener preservativos ahí, pero si no ves la fecha de vencimiento, puede ser que no funcione y no sea eficaz y efectivo. Sí, o que se sienta texturizado, porque, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, en el centro, haz de cuenta que hay locales de tiendas en donde venden todo a mayoreo baratísimo. Y una vez, Sí, cuando recién llegué a vivir a la ciudad, porque yo no soy de la ciudad, yo soy de provincia, me entré a una de esas tiendas emocionada a ver qué compraba, porque venden mil cosas así de belleza, todo. Y había sí, una canasta con condones, pero tú los tocabas y les hacías así, ves que le haces así a la bolsita y sí. se sentían secos. Y yo decía, ¿cómo es posible que las personas, uno, que estén vendiendo esto que ya no sirve, aunque la caducidad estaba bien, y dos, que las personas lleguen y compren y no se den cuenta que si no se siente como, aunque lo toques por fuera, que si no se siente la lubricación, ya no sirve, ya no sirve porque aparte los tenían expuestos en una canasta al calor, así de que en el sol, ya sabes, evidentemente esos condones ya valieron, como antes hacían que todo el mundo los traía en la cartera también apachurrados en el calor y que por supuesto que ya cuando los quieres usar pierden su efectividad. Mm. Y creo que también son detalles que de pronto no nos cuentan, nos dicen, sí hay que usar condón, pero tampoco nos dicen en qué estado necesita estar ese condón. Totalmente. Pero mi consulta es, ¿venían en cajitas o eran solo el El sobrecito? sobre, haz de No, cuenta claro, que, no, claro, por eso me llamó la atención. Eran como los sobrecitos solos, o no sea, tienen que estar en una caja. canasta así en el calor, pues, o sea, en el centro aquí cuando hace calor, se encierra el Sí, calor en los locales. Entonces era una canasta a la que le vaciaron, yo creo, cajas y vendían así claro. de que 10 condones a 10 pesos, o sea, una ganga, pero no Claro. estaban en buen estado. O sea, yo los toqué por chismosa porque ni conocía esa marca, pero no se Sí, sentía esto que se siente en cualquier otra marca de condón que está nueva o que sacas de un lugar fresco en el súper y así. Entonces le hacías y se sentía como si rozara. Imagínate, sin lubricación te lo pones. Uno, pierde efectividad. Dos, como no está lubricado y de pronto no se nos ocurre echar lubricación adicional, pues la fricción para la persona, para la otra persona, para una vagina o para un ano, qué terrible. no, y aparte las probabilidades de romperse. Sí, claro, totalmente. Las probabilidades de romperse son altísimas. No, los condones siempre tienen que venir en cajita, ¿sí? No puede estar el sobre sueltito. Y también el otro día, como te decía, hice una encuesta y yo la hice a propósito, la pregunta, y dije a ver si el preservativo podía ir adentro de la billetera. O creo que billetera se le dice allá en México Sí, también. sí, o Eh, cartera. ahí está, por eso te preguntaba. Porque acá cartera es la cartera de la mujer. No, aquí es billetera o cartera, así le Ok. decimos, y la mujer es bolsa. Claro, por eso lo quería chequear. Y mucha gente me decía que sí, que lo podía tener adentro de la billetera. Y no puede tener calor, porque si no se dilata y no sirve, no funciona más como método anticonceptivo. Claro,
Sí, sí, totalmente. Se dilata el látex y ya está, no te sirve como barrera de protección. Y digo, como esto yo lo noto muy seguido, de que la gente cree que sabe de sexo, pero la gente no sabe de sexo. A mí me pasa que cuando vienen a hacer consultas, de 5 preguntas que le hago, 3 me responden mal o no me responden por completo, no me dan una respuesta completa y bien. Sí, sí, lo que pasa es que también me parece que cuando las personas escuchan la palabra sexualidad, eh, lo primero que se viene a la cabeza es tener encuentros eróticos con penetración. Y la Mm. sexualidad es más que eso, o sea, la sexualidad es más que tener encuentros eróticos, tiene que ver con cómo nos sentimos con nuestro propio cuerpo, si nos sentimos en comodidad, tiene que ver con cómo nos sentimos en una relación erótica con otra persona, con cómo nos identificamos, con con nuestros gustos eróticos, con cómo nos relacionamos con otras personas de nuestro mismo o distinto género. O sea, es una cuestión más integral. Sí, una parte importante es el placer, pero cuando hablamos de placer, no necesariamente estamos hablando del placer sexual, del que se conoce como placer sexual a raíz de un encuentro erótico, sino con todas estas posibilidades de placer con las que somos capaces de conectar en nuestra vida diaria cuando nos despertamos, porque si tú me dices, llegas y me dices que no puedes tener un orgasmo o que te cuesta, es muy probable que en las áreas de la vida que impliquen experimentar el placer, como comer, como compartir con las amistades, compartir con la pareja, que tú estés pasando a lo mejor esos momentos planos o que no sean suficientes para ti. Y por supuesto que cuando llegas al encuentro y quieres llevar el placer a ese lugar, estás en control, estás en la limitación, estás pensando y es evidente que no puedes llegar al orgasmo. Entonces, creo que es importante que todas las personas nos enteremos que la sexualidad es todo lo que somos, que es integral y que no va solo a la parte reproductiva o necesariamente del placer erótico. Coincido, coincido. Yo eso lo clasifico como un mito, que yo veo que muchísimos mitos en la sexualidad está repleto. Creo que son más mitos que otra cosa, por mi experiencia. Digo, a mí me pasa todo el tiempo que me llegan con mitos. Eh, Totalmente. es que la sociedad hace años que es machista y es falocéntrica. Entonces, si solamente se cree que la sexualidad tiene que ver con una penetración, es porque no sabemos mucho de sexo. No Así es. estaríamos sabiendo. Sí, Digo, totalmente de acuerdo. hay muchas formas de tener sexualidad, hasta con un otro, no digo, no, cuando vos te besás con una persona y empezás a tener como contacto físico, ponele que te toque las tetas, o vos como tocarlo, ¿sí? Eso ya también es sexualidad y no hay coito. Sí, totalmente. Sí, incluso qué, qué distinta experiencia es cuando tenemos un encuentro erótico sin penetración. Eso. O sea, Sí, todas las posibilidades que descubres, que tenemos todas las personas en el cuerpo de sentir rico y que de pronto llegamos a un encuentro y lo limitamos para solo los órganos sexuales, de tengo que llegar y tengo que estimular órganos sexuales o pechos y ya no hay más. Y entonces cuando llegamos a un encuentro desde un lugar diferente, solo para experimentar, no porque la penetración sea terrible o no sea rica, por supuesto que es una práctica también placentera, pero si nos metemos a descubrir otras posibilidades o de alguna manera a romper la rutina haciendo algo diferente, también descubrimos otras formas de experimentar placer y hasta enriquece nuestra vida erótica individual o en pareja. coincido, coincido. Un camino que yo como recomiendo para experimentar eso es, por ejemplo, agregar comida. Las frutillas, por ejemplo. O las fresas, no sé, creo frutilla, fresa, no sé cómo se dice allá. La Eh, roja fresa. la fresa, sí.
La fresa y el chocolate es recontra afrodisíaca, entonces podés como jugar a darle eso, a que te chupen los dedos, y ahí hay un alto porcentaje de erotismo. Sí, totalmente. Sí, bueno, a mí hay una práctica erótica que se llama splosh, que bueno, puede ser gastrofilia, o sea, hay quien la cataloga como gastrofilia o hay quien la cataloga como splosh. Y entonces el splosh se trata justo de que le eches a tu pareja todo lo que quieras para volverle el postre y luego te la comas. Por supuesto que para que sea divertido, porque también los encuentros se tratan de divertirse, no solo de estar ahí gimiendo en seriedad, ¿no? Entonces, yo les digo, pueden embarrarse todo en el resto del cuerpo, pero a lo mejor en órganos sexuales sí vamos a ser cuidadosos con embarrarle cosas que tengan azúcar, porque se va a hacer un honguerío ahí que no Sí, queremos. sí, sí, Entonces, sí. sí, a lo mejor para explorar estas otras posibilidades, embarren lo que quieran en los pechos, en el vientre, en la espalda, y a lo mejor en órganos sexuales, bueno, si queremos que sepan algo diferente, un lubricantito de sabor o hay postres también que venden en cualquier boutique erótica que no tienen azúcar y que son especiales para que se pueden manipular en órganos sexuales. Entonces podemos a lo mejor elegir algo de esa manera y también sería como esto que decías hace rato que trabajas, a lo mejor sería una experiencia erótica que pudiese ser disfrutable en personas que como que sienten que se les anda apagando la llama o como que ya no, les resulta aburrido o ya no tan cómodo hacer lo mismo de todo el tiempo. Y entonces con algo tan sencillito que está al alcance, pueden meter un poquito de diversidad a su vida erótica. Totalmente. Sí. Y algo que ya que estamos hablando de esto, ojo, no sé, las Halls las ubican las pastillas mentoladas, ¿no? Como esto de tener mucho cuidado con la gastronomía o las cositas que usamos como para darnos placer o juguetear. Y el tema de las infecciones, por favor, Sí, que es tremendo, es decir, terminamos en el hospital, vamos del placer al hospital, noche una pesadilla, más que una noche de placer, una pesadilla. Ojo, porque con lo que ponemos más que nada en la vulva, ¿sí? Y lo que se introduce en la vagina, porque es peligroso. sí, aparte traen mentol, ¿no? Esas halls. Es que aquí fueron un boom, no sé si sucedió lo mismo allá, pero entre las señoras, mamás, tipo así de que de 40 años para arriba, fueron un boom y entonces yo trabajo mucho con mujeres también en despedidas de soltera, voy a dar pláticas y mucho me preguntaban de, ay, las halls, recomiéndanos cómo utilizarlas. Y yo les decía, yo jamás les voy a recomendar las halls Yo estoy igual, ¿eh? porque justo por lo que acabas de decir y porque además traen mentol o eucalipto o no sé qué cosa traen Mm, que arde y cómo vas a poner eso en órganos sexuales, los vas a irritar. Aparte del mm. hongo, los vas a irritar y no queremos eso porque queremos que el encuentro erótico sea lo más placentero posible porque es para disfrutar, para divertirse, no para sufrirlo. Coincido, coincido. Bueno, eso tiene que ver mucho con la falta de educación sexual. Claro. Tiene que ver con eso. Tiene que ver mucho con eso. Y la importancia que tiene de hablar de sexo, de investigar de sexo, de informarnos, porque por boludeces, porque si es un caramelito, ¿qué tan grave puede ser un caramelito? Pero es gravísimo. Pues Que le después, pregunten a todas las ginecólogas cuán grave puede ser ese caramelito. totalmente. Y esto yo lo noto todo el tiempo. Yo no sé si, calculo que a vos te debe pasar lo mismo. Esto de que la gente cree que sabe de sexo, pero la gente no sabe de sexo. Y no se da cuenta que no sabe de sexualidad. Mira, a mí cuando yo me gradué, digámoslo así, como sexóloga, porque Sí. primero terminé la especialidad como sexóloga educativa y luego me transformé en sexóloga clínica cuando terminé la maestría. Entonces, yo estaba súper chavita en ese tiempo, tenía creo que 23 años, según recuerdo.
Entonces me pasaba mucho que estuve trabajando en un proyecto en donde daba talleres y pláticas a padres de familia y también trabajé mucho tiempo como docente de preparatoria aquí en la Ciudad de México. Entonces me pasaba, sobre todo en los talleres que daba papás, que los papás estaban como en esta actitud de que yo lo sé todo de sexualidad, porque pues tengo hijos, porque tengo relaciones o encuentros eróticos, perdón, con frecuencia, entonces lo sé todo. Y si bien no vamos a invalidar la experiencia, porque de que Obvio. la tienen, yo les decía, sí, pero aquí no es que yo no vengo en este plan de que yo sé más que tú, porque yo también soy mortal, sino en que vamos a complementar esta información. Tú me vas a compartir lo que has experimentado y yo te voy a compartir esta parte de la educación de la sexualidad, de ser incluyente, de entender la diversidad, de intentar, de saber cómo empatizar con tus adolescentes para hablar de sexualidad, todas esas partes. Entonces, como bien decíamos hace rato, creen que saben de sexualidad porque tienen encuentros eróticos y si bien esa es una parte, tampoco la Sí, vamos a minimizar, no es obvio. todo lo que es la sexualidad. Entonces, creo que todas las personas podríamos tener un poco de mayor apertura Sí. simplemente para escuchar y para poder ser empáticas respecto a todo lo que existe, siempre ha existido y es visible, porque a lo mejor había cosas antes que no hay ahora, pero Mm, eso no quiere decir que no existieran, simplemente no se hablaba de ellas. Entonces, hace igual algún tiempo alguien me preguntaba, y esto es como un ejemplo que suelo dar, alguien me decía, Fer, ¿tú qué crees que se necesita en México para que mejore la educación de la sexualidad? Y yo les decía, a mí me parece que lo que necesita México es ser más empático, que las personas empaticen más con todo lo que implica la sexualidad. Porque si hay empatía, a lo mejor no coincides con algunas cosas, pero no dejas de respetar que existen y que son posibles y que cada quien puede elegir cómo vivir su vida erótica, como se le dé la mm. gana y su sexualidad, siempre y cuando no se lastime a otras personas, ni se abuse del desconocimiento de otras personas o de la falta de información y que haya un consenso respecto a las prácticas, a las acciones y a lo que se dice. Coincido. Coincido, cada uno es libre de vivir su sexualidad como quiera, Justamente. con conciencia, con respeto, informados. eh, y también es esto que vos mencionabas, que como invalidar un poco la palabra de la sexualidad de un otro por tener uno, ser adulto y tener relaciones. Ujú, Eh, pero no significa que por eso sepas todo. Digo, por algo hay especialistas en cada área. claro, Digo, yo sé escribir, pero no soy escritora. sí, claro. Yo puedo cantar, pero no soy cantante. Digo, por algo y a mí esto sí lo revivo, es decir, porque las personas adultas tienen relaciones sexuales, creen que saben mucho y después empiezo yo a indagar y me doy cuenta que no es tan así. Y creo que a mi parecer tiene que ver mucho esto con, bueno, obviamente con la falta de información, con la falta de educación, pero la sexualidad en realidad, ¿qué es? Digo, más allá de la genitalidad, del coito, bueno, esa parte como más física que ya la conocemos, la sexualidad tiene que ver mucho con los pensamientos, con las emociones, ¿sí? Es decir, ¿por qué surgen los problemas sexuales? Por la falta de información, por baja autoestima, por falta Dame de... un segundo, voy a cerrar la ventana, es que ya empezó a llover. Dale, dale, dale. Listo, ya es que ya empezó a llover y si no, como tengo abierta la terraza, esto se moja. Se empapa todo.
Como te decía, creo que también tiene que ver mucho, la sexualidad tiene que ver con el autoestima, ¿sí? Sí, totalmente. Con el autoconocimiento, más que nada con el autoconocimiento y el autoestima. Y mucha gente que cree que tiene que ver con el coito, con el pene, con que si se me para o no, con si tengo una erección o no, y te das cuenta ahí lo falocéntrico que es todo. La sexualidad es un abarcativo de tus pensamientos y tus emociones. Entonces, si vos fallás con tu forma con tu educación, con tus pensamientos de auto boicot o de falta de autoestima, si vos no tenés amor propio, tu sexualidad se va a ver reflejada en base a eso. Sí, aparte esto de la autoestima que dices me gusta mucho porque me parece que es algo que tú y yo vemos mucho en la consulta, que Sí. cuando llega una pareja, sobre todo en donde alguien está viviendo alguna dificultad o disfunción sexual, justo a la pareja le merma en su autoestima. Y entonces la pareja suele sentir que no es lo suficientemente deseable, que hay No. algo que no está haciendo bien, porque la autoestima sexual no solo tiene que ver con cómo te sientes con tu cuerpo, sino también con cómo te sientes respecto a lo que crees que eres en tus habilidades amatorias. Entonces, todo esto, si tu pareja está experimentando una dificultad, pues por supuesto que tú te empiezas a culpar y eso merma la autoestima. Y entonces ya no te sientes en total seguridad de tener un encuentro erótico porque ya llegas desde este lugar incómoda con tu propia piel e incómoda de estar en los encuentros pensando que algo que tú estás haciendo está provocando el que la persona viva esta dificultad. Y aunque puede tener que ver, el 90% de los casos es más cuestión de lo que está viviendo la persona emocionalmente o físicamente, porque también hay situaciones que sí tienen que ver con lo físico, pero el porcentaje más chiquito incluye a la pareja y a la relación de pareja. Entonces, por supuesto que ahí, aunque estamos hablando de algo erótico, ya estamos yéndonos a esta parte que tú dices, en donde reafirmamos que la sexualidad también es muy emocional. Totalmente. La sexualidad es emocional, todo el tiempo es emocional. Digo, vos cuando tenés un orgasmo estás sintiendo, hay emociones. Cuando vos tenés un contacto con una persona, ¿sí? Ya sea desde el beso o antes del mismo beso, digo, en el momento que estás previo al beso, ya hay emociones. La sexualidad es emocional. Claro. Digo, porque esto como me da mucha curiosidad, ¿no? Parece ser de que porque tenemos sexo, entonces, ay, no, no sentimos cosas uno por el otro, tengamos sexo como sin emociones, y es una mentira, es decir, el sexo es emocional. Que estés enamorado, que ames a la otra persona es otro tema, pero que hay emociones, hay Por emociones. supuesto. Sí, justo. Sí, porque no es como que somos robots, o sea, sí tienes un encuentro casual, pero no eres un robot, o sea, eres una persona que siente, que se puede sentir cómoda, incómoda, que se siente apapachada, aunque no conozcas a la otra persona, pero estás experimentando emociones. Te sientes contenta, pueden pasar muchas cosas. Totalmente. Y esto que vos remarcabas acerca de las emociones de tu pareja, es decir, el que tiene el problema ya se siente mal porque es como que el que trae el problema a la pareja, ¿no? Entonces ahí ya hay un temita como de autoestima que ya se empieza a ver reflejado y afecta al vínculo. Pero también tu pareja que siente como la culpa o la responsabilidad, y la mayoría de las veces no tiene nada que ver, la mayoría. Sí, tiene que ver con el estrés, bueno, con cuestiones de la vida, ¿no? Generalmente mucho, por lo menos en mis casos, tiene que ver con el estrés. Por ejemplo, la disfunción eréctil tiene que ver con muchas veces hay muchos factores, ¿no? Pero digo, como que un factor bastante que se ve tiene que ver con el estrés, con la preocupación, eh, es muy particular ya, pero sí, tiene que ver mucho con eso. Y tu pareja no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con tus cosas que a vos te pasen. Sí, sí. Aquí hay una pregunta, aquí la leo y contestas y luego yo contesto. Dale. Dice,
¿Cómo se puede ayudar a la persona con la que tienes intimidad a mejorar su autoestima en cuanto a lo sexual? La realidad es que a veces creo que se es empático, pero no se sabe cómo ayudar. Ok, es una linda pregunta, es muy genérica también, sí, es como muy genérica, pero con la comunicación es algo clave. Es decir, si vos querés ayudar a tu pareja o la persona con la que querés tener intimidad y querés que tenga un mayor autoestima o autoconfianza, la comunicación, ¿no? Como decir, primero, ¿cómo te haría yo, cómo te ayudaría yo a hacerte sentir más segura o más seguro en nuestra intimidad? La comunicación para mí siempre va a ser la clave, siempre, siempre y sin dudas. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para que vos te sientas más segura, más entregada a la hora de tener relaciones? Y que la otra persona se tiene que conocer, porque si no se conoce no te va a poder responder nada. Es decir, se tiene que conocer. Y creo que, por ejemplo, en el caso de que un hombre quiera, o por ejemplo la lencería, ya sea si se lo quieres regalar a cualquier persona, ¿no? Digo, ya sea un calzoncillo o un corpiñito o lo que fuese, como, digo, ¿cómo te identificás vos con tu género sexual? Pero la lencería, regalar lencería y suma. Juguetes también puede sumar. Hay gente que es más conservadora y como que tal vez el juguete lo ve un poco más invasivo. A mí me encantan, yo los recomiendo, pero también hay gente que le cuesta un poquito más. Entonces pueden arrancar con algún juguete un poquito más tranquilito, como una balita vibratoria, digo, como sumar elementos que sumen a la pareja para generar intimidad y ayudar un poquito como la autoestima al otro. La comunicación, los masajes hacen que también como el otro se entregue, o reforzar con palabras de afirmación, me gustás, me calentás, me excitás, me erotizás, me encanta tu pelo, tu piel, me siento bien cuando estoy con vos, me gusta compartir mi tiempo con vos, como las palabras de afirmación suman muchísimo. Y hacerle sentir al otro, tratar de hacerle sentir al otro que te importa y que te importa el vínculo y que te importa que la otra persona mejore como la autoestima para poder entregarse. Sí, totalmente. A mí me encanta todo esto que dices y justo me parece que en este caso la comunicación es esencial, perdón, y validar lo que sí hay, porque también, si bien es cierto que a cada quien le corresponde trabajar su autoestima, también es cierto que muchas veces nos aprendemos a amar a través de los ojos de la otra persona, porque al final la otra persona nos espejea. Mm. Entonces, si yo como pareja de alguien que sé que no, que su autoestima sexual está ahí como que coqueteando con irse para abajo, si yo llego y le digo todo lo que no hay y no sucede en la vida erótica, es que nunca llegas al orgasmo, es que no te pones ropa sexy, o sea, si llegamos desde este lugar, enfocarnos en lo que no hay, en lugar de contribuir, vamos a darle en la torre para que se vaya para abajo. Ahora, si yo llego y valido, si yo llego y reconozco, digámoslo así, y le digo, oye, qué bien te ves con esa ropa interior, aunque no sea la lencería necesariamente más sexy, sino, oye, qué bien se te ven esos chones, o qué bien te queda ese vestido, o te ves muy bonita con el cabello así, o me encantó cómo me tocaste hoy. O sea, si también vamos a ese lugar de validar lo que sí hay y nos enfocamos también en lo que sí hay, porque creo que de pronto como parejas hacemos mucho esto de es que no hay esto en mi relación, no hay esto, es que hace falta romance, es que hace falta esto, pues, o sea, llega el momento en que la otra persona, si quería hacer algo, ya no sabe si hacerlo o no, porque me estás dando el mensaje de todo lo que no hay y no estás validando lo que sí hay. Y pasa también con las emociones. Entonces, si yo valido en lo sexual lo que sí hay y lo que sí sucede, puedo contribuir. Y también con esto que tú decías, de haciéndole saber a la otra persona, preguntándole más bien, ¿qué necesita para estar en un mejor lugar? Y entonces ya la otra persona dirá, necesito que cada vez que estoy arreglada o cuando no estoy arreglada me digas que me veo bien o necesito que
me coquetees, o necesito que cuando terminemos el encuentro erótico me digas que lo pasaste bien. Entonces creo que es muy importante validar más el trabajo individual que corresponde hacer a cada persona, de tener un lenguaje más amable consigo, porque también si yo estoy viéndome al espejo y todo el tiempo estoy viendo si ya subí de peso, si a lo mejor me quiero operar algo porque no estoy cómoda y aunque falta mucho para que me opere, no estoy a gusto con lo que tengo ahorita. Si yo también todo el tiempo estoy en la crítica y no estoy reconociendo lo que cada parte de mi cuerpo me permite hacer, pues tampoco me voy a ayudar. Entonces creo que es un poco pensar en una persona a la que quieres muchísimo y cómo le hablas a esa persona desde un lugar amable y amoroso, y hacer como el switch para hablarte de la misma manera, como desde un lugar menos juicioso y más amoroso. Coincido, sí, como reforzar la palabra en la pareja, reforzar lo lindo que hay, porque viste cuando empiezan los problemas sexuales en la pareja es como el reproche y de a poco empiezan a tirarse misiles, flechas y ya después terminan, es una guerra con bombas y a la pareja, es decir, arrancás con, che, bueno, y una cosita, y después es una guerra nuclear y eso termina en separación. Así Termina en caos, en separación, divorcio. Ser, como que hay que prestar a los primeros signos en una pareja cuando empiezan las críticas, y más si se trata de la sexualidad, porque no hay nada más íntimo. Porque justo la crítica es uno de los 4 jinetes del apocalipsis en pareja. Entonces, si aparece la crítica, pues ya son muchas banderas rojas o foquitos rojos de que algo está sucediendo, y la cuestión ahí es que muchas veces, a menos que se haga un trabajo en pareja muy profundo, pues a veces hay quienes ya no logran transformar eso en algo de mayor contribución. Sí, no, la crítica es de las peores cosas que le puedes hacer a la pareja. Entonces, que quieras mejorar cosas de la sexualidad en tu pareja, está genial, ¿sí? Siempre se puede mejorar algo. Pero el tema es cómo lo verbalizás, cómo lo transmitís, cómo lo comunicás. Si vos vas desde el reproche, listo, ya está, anda tramitando los papeles del divorcio porque vas camino directo al divorcio. Ahora, si vos vas desde la afirmación, decís, ay, me gustó esto, ay, me gustó aquello que me hiciste, ay, che, ¿querés que experimentemos esto por acá? Y la vas guiando a la otra persona. Si vos ves del lado positivo, y de a poquito como que le vas sumando un porotito, una rosita, una cosita así como chiquitita de cosas como que te gustaría ir probando a vos, o como corrigiendo, no hace falta ir al choque y ser directo o directa desde el reproche, sino como ir acomodando la situación, ¿no? Como ir aprendiendo a bailar de a poquito, los dos juntos. En vez de decir, no me gusta esto, o esto estás haciendo mal, como desde ese lado que no te va no te va a sumar, no te va a ayudar a construir nada en el vínculo, sino como, che, podríamos probarlo desde este otro lado. Podríamos hacer esto otro, como más desde el guiar y no desde el chocar. Uh-huh. Me parece que es por ahí. Y siempre ver el vaso un poco más vacío que lleno, ¿sí? Porque hay una cuestión como de equilibrio, vos tenés que ver que es tu compañero, que es tu compañera sexual. Entonces, si es tu compañero, tu compañera, hay un par, ¿sí? Un par que siente, un par que piensa, un par que es humano, que es la persona que estás eligiendo para tener intimidad, entonces se merece respeto. Sí, sí, por supuesto. Y esto de aprender a conocerse, digo, si a vos no te gusta algo que está surgiendo en la pareja a nivel sexual, la importancia que tiene de conocer el propio placer. Digo, a mí me pasa, ¿no? Tengo pacientes mujeres que no se tocan y pretenden que su pareja, hombre, ¿no? Masculino,
sepa lo que tiene que hacer y cómo generarle placer al cuerpo de ella. Y le echan la responsabilidad a él, ¿no? Y yo le digo, pero vos te tocás, digo, ¿sabés qué te gusta, qué no? ¿Qué puntos de placer tenés? ¿Qué te erotiza? ¿Qué te calienta? ¿Qué te motiva? ¿Qué te enciende? Y no, porque me da vergüenza tocarme. Entonces, ¿por qué le generás esa presión a tu pareja? Digo, vos le tenés que guiar. Él tuvo un pasado sexual, listo, y él tiene su experiencia, pero la responsable sobre tu placer sos vos. Sos vos primero la que tiene que saber qué te gusta o qué no te gusta, para después guiar al otro. El otro puede ir, pero vos tenés que guiarlo. Sí, claro, esto me encanta y me parece que a veces cuando no nos tocamos tiene mucho que ver con nuestras creencias, tanto sociales como a veces religiosas. En algunos casos, no en todos, hay quienes pueden hacer esa separación y creo que también algo que pasa, que es muy simpático socialmente, es que ahora todo mundo dice que sí se toca y que conoce su cuerpo y demás, pero esas personas que ya lo hacen quieren como que imponer a las personas que no lo hacen hacerlo. Y entonces les empiezan a vender la idea desde este lugar de tienes que tocarte para conocerte o es que ¿por qué no te tocas? O sea, está padre como tener esta iniciativa de llevar a este lugar feliz y de placer a quienes no han llegado, pero me parece que también esta presión es demasiado invasiva. También. Entonces, a mí me gusta justo no ser tan invasiva con ese tema y decirles, a ver, si nunca lo has hecho, no te voy a dejar en consulta en la sesión 1 que vayas y lo hagas porque no lo vas a hacer, porque tienes una resistencia con hacerlo. Entonces vamos a empezar con pequeños acercamientos. A lo mejor hoy acaricia tu cuerpo en ropa interior sin tocar unos órganos sexuales. A lo mejor mañana ya te quitas la ropa y acaricias, pero no tocas órganos sexuales. A lo mejor al día siguiente empiezas a hacer vulva care, poniéndote un hidratante diario en la vulva para sentirte cómoda de tocarla, aunque nada más te estás echando una cremita hidratante. Y entonces, pasados unos días, ahora vamos a darle un masajito a la vulva y así hasta que sea orgánico, como dicen, el irte tocando. Y entonces cuando llegues a realmente ya estimular, te vas a sentir cómoda porque no va a ser invasivo, van a ser pasos chiquitos y entonces al conocerte, por supuesto que le vas a poder compartir tu camino de placer a la pareja, porque también me parece que pues nos han educado para no ser tan asertivas sexualmente y para darle la responsabilidad a todo mundo del placer o para que el placer sea compartido solamente y no en función de que el placer lo creo yo o lo genero yo. Entonces, si tú ya llegas a este lugar en donde te conoces y le compartes, qué padre, pero también pasa mucho que luego llegan y dicen, es que no, es que mi pareja lo está haciendo terrible, no tengo orgasmos o mi pareja no me sabe tocar y muchas veces es porque están buscando solo tener orgasmos por la vía vaginal cuando ya sabemos que las terminaciones nerviosas más intensas están en el clítoris. Y no es que el resto del cuerpo no tenga posibilidades, por supuesto que tiene posibilidades, pero hay estudios que dicen que el 70% de nosotras logramos ese gran goce por medio del clítoris. Entonces, si yo estoy llegando al encuentro, no conozco mi cuerpo y estoy pretendiendo que el órgano sexual de la otra persona venga y me dé placer, pues no va a suceder porque ni siquiera está en el lugar correcto, a menos que sea de estas personas que meten manita o que exploran o lo que sea. Entonces creo que también por eso es importante empezar a tocarnos, porque además tocarnos me parece que más allá de compartirle a la pareja, que es un plus, va más contigo, o sea, al tocarte, conoces tu cuerpo, tienes un diálogo de amor contigo, empiezas a conectar con el placer que tú solita puedes generar a partir de tu cuerpo, te empiezas a sentir cómoda con tu cuerpo, entonces también impacta la autoestima sexual, te empiezas a sentir hasta cómoda de hablar de tener de la sexualidad.
es algo que se ve, o sea, yo siempre lo he dicho, quien se autoerotiza se nota y no tiene que ver con la personalidad de que hay una persona súper extrovertida, se toca, mentira. Puede ser una persona seria, pero el autoerotismo se nota, o sea, lo irradia, se ve y a mí me da mucha risa luego, bueno, me causa gracia que trabajo mucho con mujeres y siempre les pregunto, a ver, aquí quién se masturba y alzan la mano. Y entonces últimamente me ha pasado que casi todas alzan la mano y aunque no dudo, de pronto sí veo caritas que la mano no coincide con lo que me dice su cara y que yo sé que no se tocan, porque cuando te toca se nota. Tiene que ver mucho con la autoconfianza, con la seguridad en uno mismo, con la seguridad de tu propio cuerpo Justamente, y con la autoaceptación. así es. Y pues no sé si tenemos otra pregunta, porque ya nos va a sacar ya nos va a sacar Instagram. Volando! Pasó volando, a ver. Bueno, acá dejan otra pregunta. Quiero tener sexo todo el tiempo y mi mujer solo 1 o 2 veces por semana. ¿Estoy mal, yo o ella? ¿Querés responder vos y después me engancho yo? Dale. A mí me parece que no está mal ninguna de las dos partes. Lo que pasa es que de pronto tenemos la creencia de que el deseo sexual debe sentirse igual o debemos tener el mismo solo porque somos pareja y nos amamos o nos gustamos o nos atraemos eróticamente y no es cierto. El deseo sexual es diverso y a lo mejor se puede ir transformando. Quizá no tengamos el mismo deseo sexual de cuando empezamos de noviecitos a cuando ya tenemos una vida juntos, es decir, ya vivimos juntos o ya nos casamos, que entra también en juego una nueva dinámica de pareja que también hace que, o sea, llega un momento en que estás agotado, en que a lo mejor ya no estás teniendo estos espacios en pareja para gestionar el deseo, pueden pasar muchas cosas. Aquí cuando se convierte en una especie de foquito rojo, o más bien yo diría en un foquito amarillo, es cuando una parte de la pareja quiere más encuentros eróticos de los que se tienen y la otra está cómoda con los que se tienen. Es decir, hay una disritmia sexual porque alguien quiere más, alguien quiere menos o está a gusto. Entonces aquí, más que ver quién tiene la razón o no, que ambas partes tienen la razón y es válido como sienten el deseo sexual, creo que es comunicarse con la pareja y ver la manera de generar un acuerdo. Si a lo mejor para la otra persona 1 vez a la semana es suficiente y la otra quiere 3, vamos a buscar un punto medio, 2. O vamos también a preguntarle a la otra persona qué le puede contribuir para tener deseo, porque a veces no es que mi pareja no me desee o no quiere estar conmigo, sino que no está gestionando su deseo y el deseo sexual, no todo el deseo es espontáneo y se siente casi casi como tener sed. Hay un deseo que es más responsivo, es decir, que responde a estímulos que nos causan placer y entonces gracias a esos estímulos aparece el deseo. Entonces, creo que es bien importante que cada parte de la pareja identifique qué contribuye a que sí tengas deseo y qué contribuye a que no aparezca el deseo y que hagamos más de lo que sí contribuye, tanto de manera individual como en pareja. A lo mejor yo sé que dormir mis horas va a hacer que mañana mi cabeza si quiera tener ganas, porque voy a poder pensar si quieren tener deseo, a diferencia de un día que no descansé. O si a lo mejor... Perdón que te moleste. Dime. Dice que quedan 16 segundos. Ay, entonces ya vámonos. Bueno, Fer, un placer haber hablado con vos. Bueno, Gracias por este tiempo infinito. Bueno, si no, haremos otro vivo. Sí, claro, con mucho gusto. O sea, lo dejamos en contacto.